Bueno, gracias a los tres panelistas por compartir con nosotros sus opiniones. Abrimos la ronda de preguntas para que creo que tenemos un rato más para disponemos de la sala, así que bueno, levanten la mano y salven sus dudas. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores y los panelistas. Yo la pregunta va para cualquiera de ustedes, pero lo planteó Hernán, entonces, principalmente. Debatiendo la Argentina que se viene, me llamó mucho la atención señalar que vos hiciste de las diferencias adentro de lugares aparentemente homogéneos, como por ejemplo hablaste de una diferenciación dentro de la clase media, una diferenciación dentro de la oposición, para olvidarnos de hablar de la oposición, la clase media, etc. Y también hablaste de núcleo duro, kirchnerismo puro, una cosa así, y sciolismo puro, y que a vos te parecía que había ahí como un enfrentamiento que justamente es parte del debate de la Argentina que viene. Yo personalmente descreo de los puros. Me parece que con tanta pureza no se construye nada. Entonces un poco la pregunta va por en esa Argentina que se viene, haciéndome cargo de lo que dijo de Brasil concretamente, ¿qué posibilidades le ves vos a una especie de articulación? No quiero hablar de diálogo y consenso, tampoco creo mucho en eso, pero de articulación entre esto, en el supuesto caso de que gane Scioli, de este sciolismo puro y este kirchnerismo puro. Bueno, hay un problema primero que me parece que hay que tener en cuenta. Voy a poner metafísico. Digo, ¿qué es el kirchnerismo, no? Ese es un problema a resolver. ¿Qué es el sciolismo? Si existe el sciolismo. Digo, pero ¿qué es el kirchnerismo? Habría que ponerse de acuerdo en qué hace que un intendente de cualquier localidad de Córdoba sea kirchnerista y no sea de Unión por Córdoba o no sea de Cambiemos. Un tipo que te hace un puente sobre un río, ¿eso lo hace kirchnerista o no lo hace kirchnerista? Hay una problemática ahí. ¿Qué es lo que hace a un intendente que hace cosas por la gente? ¿Lo hace kirchnerista o no lo hace kirchnerista? Hay una definición en lo micro sobre lo kirchnerista que es difícil de resolver. Uno podría utilizar algunas variables y podría llegar a un acuerdo, no lo voy a hacer porque sería muy largo, pero hay una complejidad sobre qué es kirchnerismo. Si no podemos definir lo que es el kirchnerismo, definir el sciolismo es muchísimo más difícil. Primero porque no tuvo la experiencia de gobierno presidencial que tuvo el kirchnerismo, por lo tanto yo creo que hay un riesgo allí en los dos sectores puros, digo entre comillas, que es el riesgo del macartismo por parte del sciolismo y el riesgo de el último refugio del gorilismo progresista dentro del kirchnerismo. Esto lo digo casi provocando. ¿Por qué digo? Porque hay en algún sector del progresismo kirchnerista una mirada de, en el fondo, ustedes, los peronistas, van a hacer desastres. En el fondo, ustedes son fascistas que van a meter la mano en la lata y no son como nosotros, que somos blancos, que somos puros, que somos parte de la civilización, que hemos accedido al kirchnerismo porque es una anomalía, pero que ustedes van a seguir siendo bárbaros. En esa especie de macarteo entre esos dos sectores puros, uno del kirchnerismo progresista y otro del sciolismo más duro, que ve
al kirchnerismo como una horda de zurdos que vuelven a copar el movimiento de la misma manera que lo hicieron en el 73, hay una discusión que yo lo cuento en términos de comedia porque no tiene la gravedad que le estamos poniendo, pero que sí hay allí una lógica que tiende a la ruptura. Yo creo que sí, esa ruptura va a ser difícil por lo menos en los primeros 2 años que se produzca. Yo creo que la lógica va a seguir hacia una lógica de consenso o de moderación hacia el interior del peronismo, y hay que ver en realidad qué modelo va a elegir de liderazgo Scioli. Si va a ser kirchnerista y va a ser lo mismo que Kirchner hizo con Duhalde, o si va a ser alvear, es decir, va a continuar con algunos puntos de Irigoyen, va a plantear un antipersonalismo, pero en el 28 le va a devolver el gobierno a Irigoyen. Esa discusión no está saldada y no sabemos qué tipo de liderazgo presidencialista va a tener Scioli en este marco. La lógica del poder peronista nos indica que Scioli va a hacer lo que hizo Kirchner con Duhalde, digamos, pero hay que ver también al hombre dentro de un sistema democrático que parece estabilizado en la Argentina, donde quizás tolere liderazgos que no sean tan fuertes, sobre todo porque el liderazgo fuerte está fuera del gobierno. En ese sentido, me parece que se abre una etapa de análisis político y de mirada sobre lo que puede llegar a ocurrir, que es muy rico y que es muy interesante. Un poco menos épico y un poco más aburrido, pero interesante en ese sentido. Y yo creo que se van a dar algunas cosas que van a plantear cambios en la forma de pensar también el peronismo. Digo, es la primera vez en la historia que se producen cambios de presidentes peronistas que al mismo tiempo son diferentes. ¿Por qué? Porque Néstor y Cristina se cambiaron la banda presidencial, pero eran parte de un proyecto político. Cristina, y si se le da la banda Scioli, van a ser los dos peronistas, pero van a tener estilos diferentes, van a tener concepciones diferentes. Digo, y eso también es una forma de priorización del peronismo. Digo, dicho de manera bruta y de manera irresponsable lo que estoy diciendo. Digo, ahí se produce también una vuelta de tuerca en la forma en que el peronismo se piensa a sí mismo como partido dominante en la Argentina. No partido hegemónico, pero sí partido dominante. ¿Querés corregirme? No, si querés corregir. Parece bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Paulita después. Buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Me voy a permitir no coincidir del todo en el planteo sobre que los economistas la han pifiado siempre. Yo no. Provengo de esa área y no es por una cuestión corporativa que voy a hacer el planteo. Raramente el economista que se inserta en un modelo geopolítico se equivoca. O sea, si entendemos que Krieger Bacena, que Domingo Felipe, nuestro célebre cordobés, la Fundación Mediterránea, los chicos de Buenos Aires que hoy lo están rodeando a don Mauricio, si están equivocados, yo creo que los que estamos equivocados somos nosotros, en no entender en qué marco y con qué herramientas juegan y para qué juegan. O sea, Cavallo no se equivocó en absoluto. Yo he sido alumno de él y les puedo garantizar que técnicamente el tipo no se equivocó para nada.
no coincidíamos en absoluto, y eran los debates siendo profesor-alumno, en el modelo político, es decir, ¿para qué voy a usar tal herramienta? ¿Para qué voy a construir determinado modelo o una matriz insumo-producto? Y ahí venían los cuestionamientos, ahí venían los problemas, es decir, la herramienta es la misma, es lo mismo que el mecánico, el que sabe qué es lo que quieres hacer y el que te va a hacer una macana en el auto, ¿está? Bueno, esa es la primera conclusión, pero no es, repito, no es un cuestionamiento para... Lo mismo que ustedes, los encuestadores, también juegan, ¿está? Es decir, hay metodologías, la estadística es una ciencia que nos aporta una cantidad de herramientas importantísimas, la inferencia estadística nos permite definir comportamientos, tendencias y demás, y después cómo dibujemos nosotros, cómo interpretemos, porque los números siempre hablan. Eso es lo que hay que ser bien claro. Los números siempre hablan y mandan un mensaje concreto. Ahora, cómo lo interpretemos nosotros, de acuerdo a la conveniencia, el espacio en el que estemos, ya es otra cuestión. Vamos a la cuestión de fondo y de la pregunta. Lo concreto, yo creo que Argentina entendió la necesidad del planeamiento estratégico. El kirchnerismo ha instalado eso culturalmente, y en este momento en que el capitalismo del mundo está enfrentado ferozmente entre el capitalismo tradicional, digamos, el de Adam Smith, David Ricardo, y el capitalismo financiero, que es lo que hoy lo está asfixiando al capitalismo industrial, al capitalismo, digamos, del sometimiento del trabajador. Bueno, eso hoy el kirchnerismo lo está debatiendo. Yo formo parte de algunos grupos de trabajo en ese sentido, y se está debatiendo muy fuerte lo que viene hacia adelante. Pero en todo debate, y acá va la pregunta... Yo te diría que técnicamente lo que hizo el kirchnerismo fue mejorar la redistribución de la riqueza, pero la distribución de la riqueza la ha hecho muy lentamente. Todavía no hemos llegado al 53% de distribución de la riqueza del ingreso nacional, de la renta nacional que había logrado Perón en el 53. A eso mismo yo creo que el Estado lo que está intentando es redistribuir la riqueza, y creo que para la época y para el pensar en redistribución y no en distribución no me parece desacertado, pero digo que hay que pensar también hay un esquema en el cual vos podés distribuir riqueza hasta el momento en que necesitas crear nueva riqueza para distribuir, porque si no lo que redistribuís es un estancamiento de ese crecimiento, y generás puja distributiva. El hombre que es economista debe saber más que yo de esto, pero digo, esto hay que también tenerlo en cuenta en función de hacia dónde va la profundización. Yo creo que hay que leer atentamente a los liderazgos, porque como están allá arriba ven cosas que nosotros no vemos, ¿no? Y cuando la Presidenta de la Nación empieza a hablar de valor agregado, empieza a hablar de creación de riqueza, empieza a hablar de estas cosas, es porque está previendo algo que uno desde acá abajo no lo termina de ver del todo, ¿no? Hola, buenas tardes, gracias por venir y por la participación. Yo quería hacer una reflexión chica. En el año 2013, en ciertos términos relativos, el Frente para la Victoria cae derrotado, en el sentido de que no se generaron las condiciones como para que Cristina Kirchner pudiera plantear una reforma constitucional y la continuidad de ella a través de la reelección. Creo que en esas circunstancias es que comienza a sobrellevarse cierta movilización del peronismo para no perder el poder. Me parece que esta angustia y en los tiempos que había por delante no permitieron, por ejemplo, pensar en Randazzo como un sucesor más relacionado con la pureza del proyecto. Entonces, después de esta definición, hago la pregunta porque me parece que tiene que ver con la coyuntura a la que llegamos y la posterior. Yo creo que sí, que el Scioli sí se puede definir un poco dentro de lo que es
la idea del peronismo alrededor del poder. Para mí el sionismo lo que está expresando en este momento es la recuperación por parte del peronismo de las condiciones de victoria del movimiento nacional. Ese para mí es un poco y la pregunta concretamente es, ¿cuáles creen que son las causas, que me parece que esas causas van de alguna forma a condicionar el próximo gobierno, por las cuales Cristina no pudo ser nuevamente candidata del proyecto? Las causas. Bueno, tiene restricciones constitucionales que nunca se intentaron modificar. La voluntad de Cristina no estaba en modificarlas tampoco. No hubo en ese sentido ninguna intención de modificar restricciones que la hicieron imposible. ¿Ser ella la candidata ahora, llegó? Claro, creo que siempre hubo voluntad, pasa no se dieron las condiciones. No, bueno, pero voluntad política por parte de Cristina no, me parece que nunca insinuó esa perspectiva. Me parece que es una construcción opositora eso de sugerir que Cristina iba por la reelección indefinida si en 2013 hubiera habido triunfo, porque además en 2013 hubo triunfo. Nunca hubo una elección parlamentaria, salvo en el 2005, tan contundente como en el 2013. Se mantuvo mayoría y minoría en ambas cámaras, con quórum propio, una brecha histórica con respecto al segundo, 33 a 16, la segunda más grande del 2005. No hubo voluntad política porque Cristina cree que efectivamente una reelección indefinida y un tercer periodo no era conveniente, obviamente para las condiciones de realización, de formación y funcionamiento del kirchnerismo, ni para ella, como liderazgo político. Puede escindirse el liderazgo político del institucional, puede ser. Yo iba a ser un presidente, no un líder. Va a ser el presidente del Kirchner, de que surja del espacio del kirchnerismo, cuyo liderazgo político lo va a ejercer Cristina Kirchner, ya no en las funciones de presidenta. No van a coincidir la función de presidente con la de líder político. Eso no resuelve el tema, sino que genera una problemática distinta, pero por lo menos un sector de lo que acompañó y de lo que construyó el kirchnerismo como sustento político, electoral, territorial, va a acompañar a Cristina como liderazgo político, histórico, más allá del ejercicio administrativo presidencial muy importante que realice Daniel Scioli y Carlos Zarini. Pero eso va a ser un ensayo. Y la potencia del kirchnerismo, bueno, después en línea con el peronismo fundacional, de ahí viene además, ¿no? Creo que es la etapa del peronismo más transformadora luego de la inauguración del proceso, luego en el sentido en línea con la inauguración del proceso que inició Perón y Eva. El kirchnerismo tomó una tontería neoliberal y devolvió un país, porque nosotros decimos, ¿qué pasa? Que las transformaciones todavía queda mucho camino por realizar. Bueno, pero ¿y cómo dejó el neoliberalismo el país? Cuando recibió Campo en el gobierno, la perspectiva en términos de trabajo informal, salarial, estructura productiva y distributiva era infinitamente mejor que la que recibió Néstor en el 2003. Las transformaciones que imprimió Néstor y Cristina a partir del 2003 fueron muy superiores a la del peronismo en fase setentista, digamos. No se puede comparar vis a vis. Es realmente muy importante. Por eso que la pregunta es cómo se continúa un proceso de tanto volumen con una administración que conduzca un presidente como Scioli. Esa es una gran incógnita, una gran interrogación, porque lo que queda por delante es la ley de la bicicleta. Si esto no sigue caminando, se cae. O sea, acá no puede pasar de que, bueno, suspendemos esto por 4 años y después no va a pasar. Y para profundizar esto, bueno, se necesita un nivel de afectación de intereses tanto o más importante que hubo en las dos fases anteriores, la de Néstor y la de Cristina. Entonces eso va a requerir un volumen de gestión en términos administrativos presidenciales notable. Por eso que la interrogación acerca de si está a la altura Scioli. Yo supongo que el acompañamiento estuvo, que es kirchnerista, que forma parte del espacio, bueno, después tiene una especificidad. Toma el toro en un momento donde la región va para atrás, la economía internacional, eso es lo que requiere, no es alineamiento de las tendencias conservadoras, más profundización, porque si sin recesión era mejor Cristina y Kicillof con recesión, es mucho mejor y más necesaria esa orientación. O sea que la discusión es esa.
cómo vamos a desplegar una etapa donde se necesita profundizar cuestiones sustantivas, fundamentalmente la transformación de la estructura productiva debe seguir. Argentina tiene 33 puntos de trabajo informal porque el liberalismo hizo bolsa entramados industriales enteros en 30 años. El nivel de informalidad de 1976 era de 12 puntos y lo llevaban a 53 cuando asumió Néstor. Pobreza 6, 54, desempleo 3, 24. Esa obra monumental de destrucción se comenzó a revertir muy enérgicamente, pero hay que seguir. Porque además las demandas ya están en línea, por lo menos de sectores importantes, con que hay que seguir. Veremos. Yo creo que están dadas las condiciones para que eso pueda ser continuado, pero que el liderazgo político está en manos de Cristina y que Scioli lo que ejerce la presidencia, a mí no me cabe duda, por lo menos para un sector de los que acompañaron esto, y nuevos sectores que van a venir, nuevas demandas, las transformaciones a nivel sindical existen. Hoy es muy difícil pensar que hay un acompañamiento de sectores sindicales novedosos que, por ejemplo, podrían acompañar sin instalar una conflictividad social importante, una reducción de salarios, por lo menos en términos nominales, en términos reales, no nominales, no es necesario bajar salarios, si no se acompaña con el ritmo de crecimiento de precios, eso no sé si lo van a acompañar todos. También el kirchnerismo ha demostrado que aunque los medios le hagan sistema absoluto y bloqueen toda información, el conflicto sigue y la política domina, ahí tiene un problema también. Porque se toman los medios y lo que aparece como conflictividad se oculta, no va a haber tapas de los medios. Todo lo que el kirchnerismo vino a cuestionar, ahora parece que nuevamente vuelve a escena, no, pero acá te sacan de la escena conflicto social inmediatamente y vas a tener legitimidad. Bueno, hay que ver eso. Porque el kirchnerismo hizo mucho, pero la sociedad argentina también hace mucho para que la política domine. Hoy no es posible ocultar los conflictos sociales de la misma manera, o desplazarlos, instalar cualquier otro tema de la misma manera que hace 10, 15 años atrás. Pero eso ya es un activo de la sociedad argentina. O sea, ya no sé si eso va a suceder. Es una etapa muy compleja. Queda un país muy ordenado para administrar, me parece que eso queda como activo, desendeudado, bueno, todo lo que sabemos, con un nivel de desempleo más que aceptable, pero todo eso requiere de seguir profundizando, por lo menos la perspectiva que tuvo Néstor y que tiene Cristina. Veremos. Yo creo que está en condiciones de hacerlo, la fórmula así lo plantea. Scioli, bueno, vieron la última etapa. El último año de Scioli y los últimos 6 meses ha pegado claramente, ha tomado como propio banderas tradicionalmente del kirchnerismo más tradicional. Yo creo que eso marca una perspectiva, veremos, pero eso es importante, ahí eso hay que hacerlo. Si no se avanza para ningún lugar, se retrocede. No hay forma de parar esto y decir, bueno, hasta acá llegamos y esperamos, no pasa. Y si, bueno, serán otros. El kirchnerismo es hegemónico y dominante porque va gestión cotidiana y va en la delantera de las demandas y de la... Cuando deje de hacerlo, bueno, vendrá otro. Y la historia no se detiene acá. Si no es esto, será otra cosa. O sea, no, siempre pasó. Y yo supongo que todavía esto tiene mucho por recorrer. Por eso que somos optimistas. Pero si no es esto, y bueno, será otra cosa. No sabemos ni idea de cómo puede subir, pero que va a aparecer, va a aparecer. No cabe ninguna duda de eso. Yo quiero para cerrar, para cerrar quiero decir una sola cosa. Cuando me refiero, papá, vamos a comer, ¿no? Cuando me refiero a creación de la riqueza, de lo que estoy hablando es de que el Estado tiene que hacerse cargo y obligar a la clase dominante a convertirse en clase dirigente y a crear riqueza. Y creo que la tiene que obligar. De eso estoy hablando. No estoy hablando de generar riquezas espontáneamente. Lo que estoy hablando es que el Estado se tiene que hacer cargo de la creación de la riqueza. Y tiene que pensar y planificar en la manera en que se va a crear la riqueza en Argentina. No estoy diciendo que hay que dejar libremente que a la buena de Dios que cada uno quiera generar la riqueza como quiere. Profundizar para mí es que el Estado se haga cargo de la creación de la riqueza en Argentina y en el punto
no solamente agroindustrial, alimenticio, sino también en energético y también en el minero, digamos. Hay que pensar en estas cuestiones y la tiene que pensar el Estado, porque lo que, como decía el general Perón, lo que no piensa el Estado lo piensan los privados para los propios privados. Entonces, digo, es esta la discusión de fondo, es esta la discusión, y yo creo que esta es la profundización, y si hay una posibilidad de seguir distribuyendo la riqueza es a través de la presencia del Estado en la creación de la riqueza en Argentina. Digo, hay que discutir de qué manera se crea esa riqueza, hay que discutir qué pasa con el monocultivo, hay que discutir qué pasa con la minería, qué pasa con los hidrocarburos, pero hay que discutirlo en serio y hay que discutirlo sin eslogan y teniendo en cuenta que la Argentina tiene el derecho, los argentinos tenemos el derecho de explotar nuestros recursos naturales como se nos plazca, y que la representación política de la voluntad de los argentinos en producir a través de nuestros productos, de nuestros recursos naturales, es a través del Estado, porque es el aparato político. No, eso es lo que trato de... me parece que había una pregunta más y con eso vamos cerrando. ¿Quién? Allá, sí. Y ahí está. Hacemos 2 preguntas más y cerramos. Tiene hambre. Están cansados, Bueno, hola. Vamos a comer asada. La voy a hacer breve así, ¿no? Quería preguntar, porque pasar al lado oscuro de la fuerza, porque hablamos mucho del kirchnerismo, quería preguntar un poco de la oposición. Recién hablaba Artemio respecto de Capriles en Venezuela, que por 0,6, bendita diferencia, no se fue el chavismo de Venezuela. ¿Por qué en Argentina, digamos, donde es una democracia joven, donde estamos acostumbrados a que el candidato que pierde, el candidato que nunca más puede volver a ganar, que no tiene por qué ser así, digamos, lamentablemente Macri puede llegar a ser presidente algún día, Massa puede llegar a ser presidente algún día, Randazzo también, digamos, Aníbal Fernández, o sea, los candidatos que hoy no son, pueden ser los candidatos del mañana, pero justamente en este marco, ¿por qué la oposición no pudo encontrar el Capriles argentino, que en un momento se decía que era Macri, que después se dijo que era Massa, que después ahora vuelve a ser Macri, que ahora parece que no existe? ¿Por qué no se pudo dar ese proceso en Argentina y en otros países sí? Contestar eso es un volumen, algo de galleta. Vos dijiste juez, ¿no? Ahí te salió el cordobesismo, porque decir que el juez puede ser presidente acá nada más, ¿eh? Después todo lo demás van en todas las provincias, pero acá juez, lo del juez es bien local, ¿eh? Eso. Pero bueno, las condiciones de construcción de la oposición argentina después del kirchnerismo creo que tienen como señales que no han resuelto todavía la fragmentación que instaló la crisis de 2001 en diversas formas de representación. La oposición en eso no ha resuelto con un formato de representación unificado, lo que sí el peronismo resolvió con su fase kirchnerista, que es la unificación a través de un liderazgo de una formación política que en el 2001 había ido en 3 listas. Acordate, cuando Néstor va a elecciones, va él, va Méndez y va Rodríguez Sá. Son 3. Eso lo resolvió el peronismo a través de la emergencia de la fase kirchnerista. La oposición todavía, si es que alguna vez lo hace, no ha logrado resolver ni siquiera en parte la estructura fragmentaria que le dejó la crisis del 2001 a las distintas culturas políticas, algunas formaciones partidarias como la UCR, en el espacio no kirchnerista. Veremos. Creo que pueden iniciar una etapa de reconstrucción en esa dirección. Lo están hasta ahora. Todas las indicaciones fueron a partir de los editoriales de los medios porteños metropolitanos. Han sujetado la reconstrucción unificada de la oposición a la estrategia editorial de los medios. La oposición está siendo editorializada por los medios desde el kirchnerismo. No les da resultado. En la medida que nuevamente reinstalen la política y construyan oposición unificada a través de lo específico de la política, la dimensión territorial, la construcción del liderazgo, el alineamiento partidario, la diversidad de sectores, puede ser que eso lo logre. Por este camino, siendo, digamos, de alguna manera subordinados a la estrategia que le plantea de unificación las editoriales de los medios porteños, no han logrado, al contrario, han logrado niveles de fragmentación inéditos. Ya lo dijimos, 2011, 2013.
Veremos qué camino deciden, pero no han encontrado su Kirchner, digamos. O sea, el peronismo si no está liquidado. Después de la crisis del 2002, si no aparece... El peronismo camina por la calle y estos van a Parque Norte y aparece todo ahora, otra vez Pejote, lo que decías vos, el de la matanza. Yo soy peronista. El de la matanza y los vos sos peronistas, vos no sos peronistas. Esos llevaron a que el peronismo no tenía ninguna capacidad de interpelar a nadie. 3 listas fueron. Si los hubieran dejado a ellos, estábamos en 10. Ya ahora, más o menos, con ese discurso, le deben al kirchnerismo la capacidad de interpelación social que ahora mantienen, pero le deben su propia existencia. Son porque existió Néstor y existió Cristina. Una parte de ellos se quiere distanciar de los que le dio sentido histórico y los volvió a reciclar. Eso les va a ir mal. Eso desde ya le digo, porque eso, como toda ley histórica, tiene una lógica. Por ese lado no van a caminar, aunque ahora ganen una elección o digan que ganan. Pero la oposición no lo ha logrado. No ha tenido su Néstor y Cristina, no sé si lo van a poder hacer, porque son, viste, culturas políticas bastante diversas, pero ahora los porteños, los diarios porteños dicen que es Macri. Viste, lo construyeron como un líder prevalente, pero Macri es difícil de sostener, viste, no ayuda en nada, uno quiere polarizar, pero con Macri es difícil polarizar, no se deja polarizar. O sea, para agregar esto, un poco lo que decía Artemio, que no hay una sola oposición comparado con el caso de Capriles en Venezuela con la elección de Chávez, sino que hay varias oposiciones, ¿no? Y también varias oposiciones que definen un arco político, digamos, bastante heterogéneo. Eso por un lado. Y lo otro es una pregunta también que queda como interrogante, ¿no? En general las definiciones cuando hablan de liderazgo político hablan de la sumatoria de 2 componentes, liderazgo partidario y liderazgo institucional. Menem lo buscó, porque asume la presidencia con un partido que no le era mayoritario a él. Kirchner lo mismo. Bueno, la incógnita es si Scioli le va a hacer, y si lo van a dejar también generar ese liderazgo dentro del kirchnerismo, ¿no? Primero yo quiero agradecer que estamos en una etapa de riqueza política y no perdemos la capacidad de asombro. La pregunta es la parte inmediata. Me parece que la oposición está trabajando para que el kirchnerismo no gane la primera vuelta. Al no ganar la primera vuelta, quiere tener una experiencia parecida a la de Macri en Capital Federal, que ganó perdiendo. En la segunda vuelta, me parece que quiere poner todas las armas para ver la posibilidad, por lo menos si Scioli es presidente, sube con el poder condicionado. La pregunta es esa. Me parece que López es muy optimista y decía el plan A, se gana en la primera vuelta. Hay que pensar en la estrategia, ¿qué pasa si no se gana en la primera vuelta? Se gana en la segunda. Pasa que la configuración es en la primera. O sea, en la primera vuelta. Claro. A ver, el Ejecutivo pasa a una segunda. Si es que hay una segunda vuelta, a mí me parece que con el fracaso de Macri en Cava y otro tanto en Santa Fe también, lo tiene muy debilitado. Massa, digamos, también. Pero digo, el Congreso se construye a partir de la primera vuelta. Entonces ya hubo arrastre ahí. No, pero no solamente por la cuestión del Congreso. Si vos polarizás la elección, me sale el politólogo que tengo adentro. Si vos polarizás la elección, polarizás para los dos lados. Y el balotaje es 45. Pero 40 con diferencia de 10. Pero ponele que ese balotaje vos no lo alcanzás, porque vos sacás, al polarizar, la segunda fuerza saca un 35, un 36, un 38, un 40, un 42. Pero si vos salís primero, sacás un 46, automáticamente ganás el balotaje, porque no necesitas el 50 más 1 en la primera vuelta. Entonces la polarización también favorece que no haya primera vuelta. Las PASO van a definir el voto estratégico, es decir, pongamos que Scioli saca el 43% y Macri saca el 28% y el tercero
saca 22. Entonces, ¿qué va a pasar? En la primera vuelta van a tratar de unirse el segundo y el tercero, en términos modélicos es esto, porque no es cierto. Ponerle que se unan el segundo y el tercero, va a haber también un arrastre de votos estratégicos al primero. El primero va a llegar del 43 al 46 y gana en la primera vuelta. Digo, el sistema de pasos también, la polarización también ayuda a ganar en la primera vuelta y evitar la segunda vuelta. Digo, estamos haciendo ensayos electorales, ¿no? Bueno, nunca hubo balotaje. O sea que en ese sentido, desde que está instituido, veremos. Igual las PASO me parece que van a ayudar para que la primera vuelta resuelva la elección. Va a ser una señal fuerte. Aunque no se supere el 40%, yo creo que las diferencias van a marcar, van a hablar hacia dónde va el electorado en primera vuelta. Pero bueno. Sí. No, yo lo quería comprometer al panel, que si hay balotaje, hacemos una segunda vuelta del panel. La última pregunta, porque también tenemos que desocupar la sala, así que la última pregunta. No, está bien. Digamos, en términos de impacto electoral, sí. 38 más 10 más 9, ahí tenés el 57% de los votos. Si vos le agregás Mendoza, ya estamos por arriba del 60% del electorado. Pero me parece que lo que importa es la proporción en cada uno de los distritos. Pueden perfectamente hacer una elección de 30 puntos en Santa Fe y constituirse como una mayoría de 40 puntos a nivel nacional. Porque yo creo que la verdad lo que dijo la doctora, y eso, la media de esta elección, como me parece, va a dar la provincia de Buenos Aires. Y me parece, me parece que esa va a ser la clave de la elección a nivel nacional y esos son los datos que hay que seguir. Obviamente luego en términos parlamentarios ya no, estamos hablando del número de votos. Luego la construcción de las mayorías parlamentarias tiene otra lógica, pero la provincia va a tener en ese sentido un peso muy dominante, ¿no?